Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy teníamos competencia con cámara café, pero bueno, yo creo que hoy va a ser más divertido escucharte hablando de hormigas. Bueno, primero agradecer a todos que hayáis venido. La verdad que lo estábamos hablando en el museo, creo que es los primeros encuentros que hacemos sobre insectos, incluso sobre artrópodos. La verdad que unos animales tan abundantes y tan cercanos a nosotros nunca se nos había ocurrido hacer una charla sobre ellos. Y gracias a Nacho, que está por allí, a Pardinilla, que fue el que nos propuso a José Manuel como un posible ponente, ¿no? José Manuel está haciendo la tesis sobre hormigas y es que yo no me lo había aprendido, a ver si lo veo bien, mirmetólogo. ¿Lo digo bien? Mirmecólogo. Mirmecólogo, ¿vale? Que tengo que reconocer que nunca lo había oído, pero a partir de ahora ya no lo sabemos, que es que se dedica precisamente a las hormigas. Es la típica palabra que en estos concursos de televisión preguntan, a ver, ¿usted sabe qué es? Pues yo no lo sabía, y me alegro, por lo menos eso ya lo tenemos aprendido. Pues además nos plantea un tema muy interesante, ¿eh? Yo creo que no solamente nos va a hablar de hormigas, sino nos va a hablar del papel que pueden hacer en un aspecto tan importante como pueden ser los incendios y la información que podemos obtener con las hormigas después de un incendio. Yo creo que son temas muy interesantes y que vale la pena escuchar, ¿no? Bueno, yo creo que, José Manuel, somos todos oídos, tienes todo el rato que quieras hablar con nosotros y yo me voy a sentar para escucharte. Y muchas gracias por venir, por supuesto. A vosotros siempre. Y bueno, la verdad es que yo he venido a hablar de hormigas. Yo he venido a hablar de hormigas, pero antes de hablar de hormigas, qué mejor que empezar dando las gracias a todo el equipo del museo que ha permitido, que me brinda la oportunidad de hablar, que ya de por sí me encanta hablar, pero encima de hablar de lo que más me gusta, que son las hormigas. Muchas gracias a todo el equipo, y especialmente me gustaría darle las gracias, como ha dicho a Nacho Pardinilla, que es el que ha actuado de Celestina para que hoy yo pueda estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí porque es la primera vez que vengo a Zaragoza y bueno, muchísimas gracias a vosotros porque realmente sin vosotros nada de esto es posible. Bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar de una forma diferente. Vamos a empezar avisando. Mira cómo lo estoy pronunciando. Vamos a empezar avisando a aquellas personas que no me conocen absolutamente de nada y a aquellas personas, y recordando a aquellas personas que me conocen, y aquí abro un paréntesis porque mira por dónde venir de la Andalucía profunda a Zaragoza por primera vez para ver caras conocidas, y no solamente caras conocidas, sino una persona que es de mi pueblo, de Sanlúcar de Barrameda. Entonces para mí es una alegría tenerla aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, quiero recordar y avisar que esta palabra que aparece aquí en pantalla es mi palabra favorita, ¿vale? Pero es mi palabra favorita y además que me encanta utilizarla haciendo juegos de palabras. No soy amante de alucinante mundo de las hormigas, ¿no? Ant es muerta que sencilla, ¿no? Porque es que son así. Pero es que aquí justamente hay una letra que queda un poco descolgada con esta palabra. Mira por dónde esta letra es la que sustenta los pilares de mi acento. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que no solamente por proceder de Sanlúcar de Barrameda hablo un montón de rápido, sino que también seseo un montón. No es que tenga ninguna papa en la boca ni nada de eso, ¿eh? A mí no me importa que me interrumpáis en cualquier momento, no sé si eso es posible, ya que estamos grabándolo, pero a mí personalmente no me importa. Si no entendéis cualquier cosa, ¿vale? Si no, pues se acumulan las preguntas para el final, ¿vale? Con total libertad. Una vez avisado y una vez recordado, vamos a empezar con dos conceptos muy básicos, y es ¿qué es la mirmecología? Por favor. Si es la primera vez que viene una personilla de la Andalucía profunda a hablarnos de insectos y en la portada aparece una hormiga, logía es saber, conocimiento, ciencia, pues mirme, del griego, es hormiga, la ciencia que estudia las hormigas. Por lo tanto, el mirmecólogo es aquel o aquella que utiliza las hormigas como herramienta para hacer ciencia. Pues así de fácil, ¿no? O no tan fácil.
¿Pero qué es una hormiga? Y ahora es cuando no puedo veros las caras, pero probablemente estáis pensando ahora mismo, estáis poniendo cara de... Y estáis pensando, ¿de verdad me habéis traído a este hombrecillo que no llega ni al 1,70 m para que venga aquí a Zaragoza a decirme a mí qué es una hormiga? No habré visto yo hormiga, no sabré yo lo que es una hormiga, por favor. ¿Qué me estás contando? Para eso tanto viaje, tanto tren y tanto... ¿Seguro que sabéis lo que es una hormiga? Bueno, pues si sabéis lo que es hormiga, probablemente vais a saber de qué de aquí, pues vais a saber perfectamente pues cuál es o son las hormigas, si es que hay alguna hormiga. Y es por eso por lo que yo pues voy a hacer una pregunta y lo voy a hacer un poco participativo y voy a hacer una pregunta y voy a decir que levante la mano quien piensa que la A es una hormiga. Animaros un poco, ¿vale? Si no levantáis la mano es porque no lo pensáis, no pasa nada. Por ahí estoy viendo 3 personas que piensan que la A es una hormiga. ¿Por qué no, verdad? Tranquilo que voy a decir la solución, no os preocupéis. La B. ¿Alguien piensa que la B es una hormiga? 1, 2, 3, respondo otra vez. Ya empiezan las manos a levantarse rápidamente. Esto me está gustando. Aquí el salseo ya empieza, ¿vale? La gente está deseando tener un premio, un cucharón para la lenteja que voy a regalar, que lo adivine de verdad, ¿eh? La C. La C. Vuelven a levantarse manos de personas que pensaban que la B era hormiga, incluso personas que pensaban que la A era hormiga, ¿vale? Y miro para allá porque has levantado las manos 3 veces que te tengo fichado. La D. La D, por aquí hay un caballero que dice que sí, levanta la mano 4 veces, por lo tanto una tiene que ser, ¿no? O te has equivocado en todas, claro. Bien. Pues gracias, muchísimas gracias por participar en este juego y por darme pues ese disfrute de no tener que gastarme dinero en un cucharón para la lenteja para nadie, porque es que no había acertado nadie. Nadie ha dicho que únicamente la hormiga es la C. Efectivamente, la C. Porque la A es una avispa de la familia de los mutílidos, conocidas como hormigas terciopelo. Pero no son hormigas, son avispas ápteras. Las hembras son ápteras, es decir, no tienen alas. ¿El por qué imita una hormiga? Eso es otra historia que debe ser contada en otra ocasión, ¿vale? La B es una ninfa de chinche del género Orectoderus. ¿Y qué es lo que nos chiva eso? Pues nos lo está diciendo este aparato bucal picador, chupador propio de la chinche, no de las hormigas. Y esto, ojo de mala, que le ha puesto el dibujante, que para quien no lo conozca es Sergio Ibarra Mellado, un dibujante especialista en dinosaurios y en hormigas. Ahí lo dejo, ¿eh? La D, vale que no sepáis lo que es una hormiga, pero oye, no me diga que no podéis contar los pares de patas que tiene. Eso tiene 4 pares de patas. Esto es una araña mirmecomorfa, es decir, con forma de hormiga. ¿El por qué la imita? Os estoy diciendo que eso es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. La C, venga ya. ¿Eso es una avispa? No, eso es una hormiga, concretamente un macho del género Tecnotórax, ¿vale? ¿Es que solamente son estos los que son así? No, ¿qué va? En muchísimas especies de hormigas los sexuados son alados, ¿vale? ¿Y quién no ha visto esas alúas, que le llaman por mi tierra, en determinadas épocas del año, justo después de las lluvias? ¡Que tengo una plaga de hormigas en mi casa! No es una plaga. Señora, no es una plaga, forma parte del ciclo vital de las hormigas, ¿vale? Pues bien, sí, esto es una hormiga. Por lo tanto, por lo mismo no sabéis también lo que es una hormiga. No os preocupéis, porque para eso habéis traído aquí a este proyecto de hombre de la Andalucía profunda, para que gracias a la herramienta de la sistemática de la taxonomía podamos definir lo que es una hormiga. Una hormiga es un animal. Y es la segunda vez que me estáis odiando y que os estáis preguntando por qué he venido desde tan lejos para deciros que es un animal. Pues podéis creer que todavía me he encontrado a personas que me dicen, a mí también me gustan los animales. Digo, a mí también, yo trabajo aquí y tal. Ah, sí, tú, y sí, yo trabajo con hormigas. Pero las hormigas no son animales. Digo, entonces, ¿qué son? Son insectos. Pues vale. Todos los años estudiando para nada. La cosa es que son animales, pertenecen al reino de los animales, concretamente al filo artrópodo, artro, articulado, podo, pie, subfilo, hexápoda, hexa, 6, podo, pie, patas. Clase insecta, esto hace referencia a que el cuerpo se queda dividido en sectos, ¿vale? Vamos a bajar para no enrollarme. Orden himenópteros, himen, ¿a qué suena himen? Himen viene de membrana, tero, alas, oye.
Lo que acabo de decir, que las hormigas tienen alas, lo que pasa es que se hay acostumbrado a ver las obreras. Pero seguimos bajando en esta sistemática y llegamos al suborden apócrita. Y esto no hace referencia a que las hormigas dicen algo de vosotros y luego a las espaldas os dicen otra cosa. Las hormigas no son hipócritas, son apócritas, ¿vale? Y esto hace referencia a la cinturita que tienen, que se parece mucho a la cinturita de las avispas, ¿verdad? Bien, infraorden aculeata. Aculeata, culo, efectivamente, es que suena eso, pero hace referencia a, concretamente, el aguijón, y es la segunda vez que os revienta la cabeza, admitírmelo, porque creíais que las hormigas no tienen aguijón, pero tienen aguijón, no todas las especies, pero muchas sí, y algunas incluso son de importancia médica. Superfamilia Vespoidea, ¿qué suena Vespoidea? Vespo, avispa. Avispa, bien, porque las hormigas y las primas hermanas, las abejas, proceden de las avispas. Concretamente de una familia que me encanta el nombre que tiene porque hay que tener cuidado a la hora de pronunciarlo. Crabronidae, ¿vale? Cuidado con no pronunciar la primera R. Y la familia Formicidae. Ojo al dato, una familia solo que contempla todas las hormigas habidas y por haber. ¿Vale? Solo una familia. Por lo tanto, estamos hablando de unos animales que tienen 3 pares de patas articulados, el cuerpo dividido en sectos, tienen alas membranosas, una cinturita de avispa, en muchos de los casos tienen aguijón, son primas de la avispa y pertenecen a una sola familia. ¿Vale? Ahora, más o menos sabemos lo que es una hormiga. Si a eso le añadimos que tienen también las antenas acodadas y que gustan vivir en sociedades, que es lo que todo el mundo conoce, pues tenemos una definición más o menos completita de lo que son hormigas. Por lo tanto, estamos preparados para jugar de nuevo al segundo juego, ¿vale? Y en este juego me vais a levantar la mano y me vais a decir que no es una hormiga. No vamos a verlo todo, obviamente, porque me han traído aquí para hablar de otras cosas. Pero si alguien es valiente y me levanta la mano, o utilizo un poco la dedocracia. ¿Hay uno o hay más? Surprise. Por ahí. 33. La 33 dice el caballero que está justamente aquí, y el caballero hace referencia a una de las especies de hormigas más grandes del mundo. Por lo tanto, error. Por ahí. 27 dice por ahí el caballero, 27, vaya a buscarla, que es que contad de no traerme las gafas y está más guapo, veo menos. 27. Efectivamente, estamos hablando de una araña mirmecomorfa, ¿vale? Morfa, forma, mirmeco, de hormiga. Por ahí. 23 dicen por ahí, vamos a buscarla. 23. Me encanta este ejemplo, tienes toda la razón del mundo, porque estamos hablando de una mantis mirmecomorfa. ¿Hasta dónde llega el cosplay este propio de un carnaval de Cádiz, eh? Es impresionante. Y es lo que yo digo yo, en este cosplay propio de carnaval, perdona, por ahí. La 24. La 24 dicen por ahí, no vamos a verlo fuera, vamos a ver, tendrás razón o no tendrás razón. Estás deseando saberlo, ¿verdad? Vamos a ver, 24, primero la tengo que encontrar yo. Efectivamente, otra mantis, mirmecomorfa. Bien. La cosa es que la definición no está mal, ¿no? La que hemos planteado. Estáis mirando todo ahí, buscando aparatos, picadores, chupadores. Bien. Pero en este mundo del cosplay animal, son los escarabajos de la familia de los estafelínidos los que parten el bacalao. Estamos hablando de una familia de escarabajos en la cual la mirmecofilia, que es la afinidad por las hormigas, se ha originado a lo largo de la evolución, ojo al dato, más de 100 veces. Más de 100 veces. Estamos hablando de un ejemplo brutal de convergencia evolutiva. Y viene la gran pregunta. Hay muchos, por cierto, que son mirmeconomorfos, que tienen forma de hormiga, ¿vale? Y concretamente de la hormiga con la que se encuentran. De la especie en concreto de hormiga, ¿no? Y bueno, y es que tantas especies de hormiga hay para que haya tantos bichos que se disfrazan, perdonadme la expresión, de ella. Pues sí, estamos hablando de más de 15.000 especies de hormigas repartidas por todos los continentes a excepción de la Antártida, ¿vale? No veo caras de asombro, supongo que la mascarilla os está tapando la expresividad. Pero lo voy a repetir otra vez. Más de 15.000 especies de hormigas repartidas por todos los continentes a excepción de la Antártida, que no solamente está la buena, la fea y la mala.
La chiquitita esa rubia que te sale detrás del bidet y que sé que te sale. Y luego la chiquitita esa negra que aprovecha el bote de mermelada abierto para... No. Más de 15.000 especies, pero repartidas de forma heterogénea, porque las zonas tropicales tienen más riqueza de especies que otras zonas, ¿no? De hecho, si tú te das un garbeo por una zona tropical, en pocos kilómetros cuadrados vas a encontrarte con cerca de las 500 especies de hormigas, que es lo que tenemos prácticamente en toda Europa, con unas 600 especies. Solo en España nos vamos a encontrar cerca de las 300 especies de hormigas. Entonces, no mandarme foto por privado, la foto se ve un punto negro, y me digáis, ¿qué es eso? Yo digo, no lo sé, tengo que verlo más cerca, y me decís, chiquillo, la hormiga negra de toda la vida. No, porque hay 15.000 especies que llevan toda la vida aquí con nosotros, ¿vale? Y eso sin contar las más de 750 especies extintas de hormigas, pertenecientes a 3 subfamilias que ya no existen en la actualidad, ¿vale? 17 subfamilias existentes en la actualidad, 3 más, es decir, 20 en total, ¿no? 3 ya no existen en la actualidad, están extintas, ¿ok? O sea, acompañando a esta riqueza de especies nos vamos a encontrar cogida de la mano, una diversidad impresionante, diversidad de formas. Y qué mejor ejemplo que las diferentes formas de cabeza de muchos de los géneros presentes en la península ibérica. Cabezas más redondas, más cuadradas, más pequeñas, más grandes, en forma de triángulo, en forma... ¿Y qué me deciden las mandíbulas? Las mandíbulas pueden llegar incluso a tener forma de sable. Vamos, hay casi tantos tipos de mandíbulas diferentes como alimentos. Exagerando un poquito... Ya que soy de Cádiz, hay que exagerar un poco el asunto. Pero sí es verdad, y a la misma hora de poner ejemplos mandíbulas, ¿por qué no? Poner ejemplos realmente propios de un bestiario formícido, ¿vale? Ejemplos propios de un bestiario. ¿Y qué mejor ejemplo que una hormiga en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Donde los bichos que ya nos viven con nosotros son los protagonistas. ¿Qué mejor ejemplo que hormigas que se han conservado perfectamente en el registro del ámbar? Ay, bendito ámbar, bendito mosquito del bastón de Hammond en la película Parque Jurásico. De la misma forma se han conservado hormigas prácticamente perfectas, ¿no? Pero estamos hablando de mandíbulas, ¿no? Sí, mandíbulas muy raras, como por ejemplo la de las hormigas del infierno. Ojo al nombre de la subfamilia, Aido. Eso viene del puro infierno. Aido myrmicinae. Tiene unas mandíbulas en forma de guadaña que proyectan hacia arriba y no cierran en la horizontal, sino pivotan hacia arriba, ¿no? Claro, entonces uno pensaría, jolines, pues entonces, si no cierran en la horizontal, ¿cómo son capaces de frenar, no? Si frenan hacia arriba y tienen forma de guadaña, pues las mandíbulas estas, que pivotan de una manera muy rara, atravesaría, ¿no? O sea, ¿para qué quieren las hormigas esto? Pues gracias al registro fósil de ámbar se ha visto pues escenas de depredación. Estas hormigas fueron capaces de depredar invertebrados de cuerpo generalmente blando, en una posición, pues fíjate, perpendicular, ¿no? En la mayoría de los casos. ¿Cómo? Atravesando esos invertebrados con ese pivotaje de las mandíbulas hacia arriba. Pero claro, si atraviesa un bicho, también podría atravesar su propia cabeza, ¿no? Porque las mandíbulas pivotan hacia arriba. Pues ahí no queda la cosa. El clipio de estas hormigas, que esta estructura que está aquí, es muy exagerado, tiene forma de visera, se ha prolongado hacia adelante y lo que hace es frenar el movimiento. Pero claro, sí, vuelvo a repetir, que si atraviesa un bicho, ¿por qué no atraviesa su propio clipio? Porque aquí no queda la cosa. Es que además, gracias a la técnica de rayos X, se ha observado cómo ese clipio está reforzado por metales. Estoy pronunciando hasta las S de lo emocionado que estoy. De verdad. Pero espérate, que cuando creéis que ahí acaba la cosa, ahí no acaba la cosa. Es que cada mandíbula tiene unos dientecillos que a la hora de aproximar una mandíbula con la otra, esos dientecillos forman un canal por el cual discurre la hemolinfa, que es el homólogo a la sangre, de la presa que acaban de atravesar. Madre mía, os estáis quedando locos, yo lo sé, os estáis quedando locos. Lo que pasa es que no puedo verlo porque tenéis las mascarillas. Pero bueno, yo no venía a hablar de mi libro. Claro, aunque me encantaría utilizar esa expresión algún día en mi vida, decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero no. Entonces, la verdad que
Este ejemplo y otro montón de ejemplos de la historia de vida de las hormigas están presentes en este libro que he escrito no hace mucho tiempo y que lo he hecho con muchísima ilusión, intentando llevar a las hormigas a la casa de, bueno, yo decía de toda España, ¿no? Pero en Latinoamérica también está llegando, ¿no? Entonces, tenéis dos opciones, ¿vale? Porque yo quería contar historias chulas como esta. Entonces tenéis dos opciones. Una, si queréis conocer más historias chulas, podéis hacerlo con un ejemplar del libro. Oye, no voy a poner un cuchillo en el cuello a nadie. La otra opción es que he descubierto que yo estoy en una sección que se llama Encuentros en el Museo, pero que hay otras secciones como presentaciones de libros. Entonces, bueno, Zaragoza no se ve en 2 días, en fin, tú sabes, ¿no? Que podéis invitarme otro día a que venga a contar historias chulas de hormigas. Bueno, vamos a ir entrando en materia porque, ya fuera de bromas, esto es una cosa seria, aunque yo a veces le dé algún toquecillo. Las hormigas, probablemente esta sea la pregunta más difícil a la que me he enfrentado nunca. Y la verdad es que la pregunta me la hizo mi madre. O sea, yo llego todo ilusionado, diciendo, oye, voy a trabajar en la Estación Biológica de Doñana. Entonces, claro, mi padre se pone muy contento y me pregunta, ¿no? ¿Con el lince ibérico? Y le digo, no, el lince no. Y me dice, entonces, ¿con el águila imperial ibérica? No. Entonces, ¿con qué? Y ya me lo preguntó con miedo. Me lo preguntó con miedo porque como mis padres no me conocen nadie, ¿no? Entonces le dije, papá, mamá, con hormigas. Lo que siempre he querido, básicamente. Entonces a eso contesta mi madre, ¿y eso para qué sirve? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! Porque realmente, créeme, sirven para tantas cosas que es muy difícil elaborar una respuesta escueta, ¿eh? Y que encima la entienda. Entonces, vamos a intentar resumirlo un poco y vamos a ir centrándonos, ¿vale? Pero básicamente lo primero que se nos puede venir a la cabeza, aparte de nuestras casas, limpiarnos lo que viene siendo la cocina y de vez en cuando hacernos un poco, molestarnos un poco, en la naturaleza las hormigas cumplen muchísimas funciones, ¿eh? Todos hemos visto pistas de hormigas llevando semillas, porque muchas de ellas se alimentan estrictamente o ocasionalmente de semillas. Muchas de esas semillas no llegan al hormiguero, se pueden quedar por el camino. De esa manera propicia esa dispersión por parte de la planta madre. Pero es que hay especies de hormigas que también participan en la polinización. Es verdad que no son tan eficientes como sus primas cercanas, las abejas, es verdad, pero las hormigas son tan abundantes, hay tantas, pasan tantas veces por las flores que al final terminan polinizando por cansina. Son tan pesadas que al final terminan polinizando. Incluso hay especies de plantas, y no son pocas, que se han especializado en ser polinizadas por hormigas y en que sus semillas se han especializado en ser dispersadas por hormigas. Ojo al dato, estamos hablando de semillas muy chulas porque tienen una estructura que se llama el heliosoma, que a las hormigas la vuelven loca. Entonces las hormigas se llevan la semilla al hormiguero, se come esa estructurilla y deja la semilla. Y la semilla, pues, tiene un sitio perfecto donde desarrollarse y crecer, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Jolines, es que me tiráis de la lengua y... En fin, regulando poblaciones de organismos. ¿Cómo? Pues alimentándose de semillas, depredando sobre otros animales o incluso siendo fuente de alimento para multitud de animales. ¿Cómo? El oso hormiguero. Sí, también el oso hormiguero, pero no el único. No el único. Muchas especies de artrópodos se alimentan de hormigas. Muchas especies de vertebrados se alimentan de hormigas, desde la rara culebrilla ciega que tenemos en la península ibérica, cuya dieta está compuesta casi mayoritariamente por hormigas, hasta, ¿qué te digo yo?, un montón de aves insectívoras. Cuando aparece esa plaga de hormigas voladoras que veis después de la lluvia, no es plaga, imagínate los banquetes que se dan las aves insectívoras en ese momento, ¿no? Increíble. Incluso hay animales que se alimentan exclusivamente de hormigas y termitas, son los llamados mirmecófagos. ¿Vale? Pues bueno, esto es solo la punta del iceberg. Solo hemos hablado por encima de servicios de regulación, pero nos ofrecen un montón de servicios más por los cuales no pagamos ni un duro, a no ser que queramos ir al cine en su momento a ver bichos, ants bully, ¿qué te digo yo? Cuando ruge la marabunta, ¿dónde quedó eso? Y Ant-Man.
como no puede ser de otra manera, o Ant-Man y la avispa, ahí sí pagamos algo, ¿no? Pero la cantidad de servicios que nos pueden ofrecer, por ejemplo, culturales, bueno, la religión en textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, ya sabéis ese proverbio, si no sabéis os lo digo yo, Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabio. Pues como eso, muchísimas cosas más, ¿no? Incluso servicios de aprovisionamiento, como por ejemplo comida. ¿Qué me estás contando? Bueno, yo creo que lo sabéis ya, ¿no? Que hay sitios por ahí donde comen bichos, ¿vale? Como por ejemplo en San Lucas de Barrameda, que comemos langostinos, ¿vale? Pero hay otros sitios donde también comen bichos, como por ejemplo las famosas hormigas mieleras, que saben dulce. Nunca he probado una de esas. Creo que me gustaría. Luego hormigas también ácidas que saben como a limón, o las famosas hormigas santandereanas de Colombia, fritas. No me gustan nada. Esas las he probado. Para vosotros las hormigas yo me quedo con esos langostinos. Pero hay sitios donde las hormigas se comen y se comen habitualmente, ¿vale? ¿Y qué me decís de los servicios en biomedicina, en farmacia? Yo aquí pongo un ejemplo, pero vamos a pasar de ese ejemplo porque es que hace menos de un mes fui testigo de un trabajo que salió, que lo estuve leyendo y es que me quedé, de verdad. Por lo visto, se entrenan a hormigas, lo voy a contar para que lo entendáis, se entrenan a hormigas para poder oler compuestos orgánicos volátiles. Dice, ¿y eso para qué sirve, no? Vale, pero es que los compuestos orgánicos volátiles son los que emiten las células cancerosas. Por lo tanto, entrenar hormigas para detectar un cáncer. Cosa que se hacía con perros, o se estaba desarrollando con perros, y con hormigas, bueno, creo que cuesta un poquito más barato hacerlo con ellas. Para que veas hasta dónde puede llegar, ¿no?, la utilidad. Y eso, claro, eso sin contar, pues esos servicios de apoyo que también nos ofrecen, porque la mayoría de especies, muchas especies, nidifican en el suelo. Y claro, como consecuencia de nidificar en el suelo, pues hacen muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, tienen ese título de ingenieras de los ecosistemas, porque es que la química del suelo, las cercanías del nido, cambia. Ellas introducen un montón de minerales al suelo, lo enriquecen, ¿no? Participan en ese movimiento del suelo, porque la estructura de los nidos subterráneos aumenta también la porosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no me quiero enrollar más, pero es que me tiráis de la lengua, porque nosotros hemos venido a hablar de indicadoras biológicas. Poco a poco vamos a ir encaminándonos, ¿no? ¿Y cómo que indicadoras biológicas? Uso de las hormigas para estimar el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad. Es un ejemplo. ¿Qué es eso de indicadoras biológicas? También conocidas como bioindicadoras. ¿Por qué? Porque mira por dónde las hormigas pues tienen una serie, cumplen con una serie de requisitos que las hacen muy buenas bioindicadoras, indicadoras biológicas de la salud de los ecosistemas. ¿Cuáles son esos? Pues como he dicho, una suficiente distribución, mucha abundancia, una gran diversidad, esa importancia que hemos visto que tienen en los distintos ecosistemas en los que viven, son sensibles a los cambios ambientales, ¿vale? Esa facilidad, aunque yo entrecomillaría esto, facilidad de muestreo, de determinación, de identificación, ¿no? Y además nos permiten interpretar esos cambios observados. Estos ingredientes los metes en una olla y es la receta perfecta para hacer una buena indicadora de la salud de los ecosistemas, ¿vale? Por eso las hormigas. ¿Y qué puede, digamos, influir en esa salud de los ecosistemas? ¿Qué puede hacer que un ecosistema cambie? Las perturbaciones, por ejemplo. No voy a definir lo que es una perturbación, porque todos lo sabéis, ¿no? Pero un ejemplo de perturbación sería perfectamente los incendios forestales. Cuando pasa el fuego quema y la cosa cambia. Pasa a estar más negro que perdonadme la expresión, el sobaco de un grillo, ¿no? La cosa ha cambiado muchísimo. Bien. Pero es que el fuego lleva moldeando los ecosistemas terrestres a lo largo de muchísimos años. El fuego está aquí antes que nosotros. O sea, ¿qué ingredientes necesitas para que haya fuego? Oxígeno, combustible, ¿no? Algo que quemar. Y esas condiciones, ¿cuándo se han dado? ¿Pero cuándo? La mayoría del tiempo. ¿Y desde cuándo se dan esas condiciones? Desde que aparecieron las plantas, ¿no? Las plantas ya había algo que quemar, ya había oxígeno. Pues imagínate el tiempo que lleva el fuego aquí con nosotros. Por lo tanto, a lo largo de tantos años de evolución,
Hay plantas incluso que se han adaptado a vivir en regímenes naturales de incendio. Hay semillas que solamente brotan cuando ha pasado fuego en determinadas temperaturas, hace que germinen esas semillas, ¿no? Hay plantas que rebrotan justo después del incendio. Y bueno, hay un montón de estrategias impresionantes que tienen estas plantas, ¿no? Porque esos ecosistemas se han adaptado a un régimen natural, vuelvo a repetir. El problema es que ese régimen, que yo que está hablando tanto régimen, no es que las plantas se pongan a dieta ni nada de eso, ¿eh? Estoy hablando de una serie de características que definen a esos incendios, ¿no? La intensidad, la severidad, la extensión, la frecuencia. Pues ese régimen que era natural, mira por dónde a partir de los años 70 aproximadamente, en este escenario tan bonito de cambio global, pues el hombre metió mano y este régimen natural se ha ido tornando un régimen antrópico. ¿Por qué? Porque, claro, aumento de CO2, migraciones de las personas de un sitio a otro, aumentando las igniciones en los sitios que se producen fuego, la despoblación rural haciendo que haya más combustible en el medio, por lo tanto, que se produzcan incendios de mayor intensidad. Eso ha hecho que todo este régimen pase de un régimen que antes era natural a un régimen que ahora es antrópico. Por lo tanto, estudiar cómo afecta el fuego en las comunidades de organismos es muy importante ahora, ¿vale? Ahora que está, iba a decir tan de moda, pero es que es tan necesario. Ahora que estamos perdiendo a hombros de gigantes biodiversidad, ¿vale? ¿Cómo afecta? Y es por eso uno de los motivos por los que intenté pues centrar mi tesis doctoral en esto, en estudiar el efecto que tiene el fuego sobre comunidades de hormigas y otros artrópodos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en hormigas porque es mi grupo abanderado y porque me habéis invitado a hablar de hormigas, ¿no? Estudiando los efectos del fuego, ¿sobre qué? Sobre dos dimensiones. Estamos hablando con palabras un poco... Dimensión taxonómica. Cuando hablo de dimensión taxonómica me estoy refiriendo a esos índices como la abundancia, el número de especies, que a partir de ahora lo vamos a llamar riqueza, la diversidad y también una dimensión funcional. ¿Qué me estás contando? Y es que la biodiversidad no solamente es el número de especies, la biodiversidad es mucho más. Y definir biodiversidad va a depender de la escala a la que la estamos mirando. Por lo tanto, podemos hablar de biodiversidad también con una diversidad filogenética o, por ejemplo, funcional, que es este caso, ¿no? La riqueza funcional, por ejemplo, el número de funciones que pueden presentar las hormigas en los ecosistemas. Eso también es diversidad, ¿vale? Biodiversidad. Pues bien, los efectos de fuego sobre la dimensión taxonómica y funcional, a una escala temporal, concretamente en un sitio en el que se hizo un monitoreo después de un incendio durante 4 años en Cataluña, ¿vale? Y a una escala espacio-temporal, en el que nos vamos a la Andalucía profunda a muestrear un montón de sitios, concretamente 35 sitios, donde hubo un incendio, pero en años diferentes. De manera que ahí vamos a tener, pues no solamente una escala espacial, porque vamos a tener diferentes latitudes y diferentes altitudes donde hemos muestreado, sino también una escala temporal, porque vamos a tener zonas quemadas, el incendio ya pasó, zonas quemadas muy recientes, muestreadas el mismo año en que se quemó, y zonas que se quemaron hace 40, 41 años. Y entre medio, pues un montón. Aparte también quisimos ver, y hablo en plural porque esta tesis obviamente está enmarcada dentro de 2 proyectos y se ha realizado dentro del grupo de investigación al que pertenezco. El grupo de investigación se llama Ant Ecology, de la Estación Biológica de Doñana. En fin, relaciones de dominancia entre las hormigas. ¿Qué es esto? Cambio en la estructura, en la jerarquía de dominancia que hay en las hormigas. ¿Quién parte la pana en estos sitios, no? ¿Quién domina sobre quién? ¿Quién es más agresiva? ¿Quién abunda más? Vale. En relación al primer sitio, este es el lugar que se quemó, una foto en la que, bueno, el sitio está en Salo, concretamente en Cataluña, y se quemó en el 2009. Y durante 4 años, pues se hicieron unos muestreos allí en 3 estaciones diferentes, desde 2009 a 2012, tanto en la zona que se quemó como en las zonas circundantes que no se quemaron. Obviamente tenemos que compararlo con algo que no se ha quemado. ¿Cómo se hizo ese muestreo de hormigas? Se hizo con un método hiper, mega, ultra sofisticado llamado Pitfall Traps,
que consiste en unos vasitos de plástico de 7 centímetros de diámetro y que puedes comprar en el bazar de enfrente de tu casa. Pues eso, tan sencillo, es a la vez tan útil. En estos vasitos que se ponen a ras de suelo, las hormigas que son epígeas y las que no también suelen ser interceptadas por estas trampas de caída y suelen caer ahí. Entonces nos permiten hacer muestreos pasivos sin tener que estar todo el santo día allí en el ecosistema, en la zona de estudio, mirando qué hormigas hay que deja de haber, ¿no? Bien, ¿y qué nos dimos cuenta? Pues nos dimos cuenta de algo tremendo. O no, yo qué sé, a cada uno le parece interesante una cosa. Nos dimos cuenta de que las zonas, a partir de ahora en verde, que no se quemaron, recogían mayor número de especies que las zonas que se quemaron. O dicho de otra manera, que así a priori el fuego tenía un efecto negativo, ¿vale? Y ya haciendo un contraste estadístico un poquito más a fondo, nos dimos cuenta que en tanto la dimensión taxonómica como la dimensión funcional habían sido afectadas. Dicho de otra manera, encontramos que, no en la abundancia, pero encontramos que había más especies, es decir, mayor riqueza, mayor diversidad, mayor riqueza de funciones y mayor índice chungo que se llama dispersión funcional, otro índice de diversidad funcional, pues había más en las zonas. Tenía mayores valores en las zonas que no se habían quemado con respecto a las que se habían quemado. Y esto se mantuvo durante los 4 años, es decir, que no se recuperó. En ese tiempo que se muestreó, en esos 4 años, no se recuperó esa dimensión taxonómica y esa dimensión funcional. Oye, el único que se recuperó fue esta dispersión funcional, pero tardó 4 años en alcanzar los valores que tenía la zona que no se había quemado. ¡Jolín! Pues vaya tela, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía la zona? ¿Qué es lo que se perdió en la zona que se quemó? ¿Qué es lo que tenía la zona que no se quemó, que cuando llegó el fuego se perdió? Para eso hicimos también análisis de composición de las comunidades. Antes hemos visto una estructura, ahora hablamos de composición. Es decir, pelotitas verdes es que estamos refiriendo a que no se ha quemado. Comunidades de hormigas que no se ha quemado. Pelotitas rojas, comunidades de hormigas asociadas a la zona que sí se ha quemado. ¿Y qué estamos viendo? Que las pelotitas rojas están separadas de los círculos verdes. Por lo tanto, estamos hablando que las comunidades de hormigas de las zonas quemadas y también las comunidades de las funciones, ¿vale? Las funciones que se dan, las comunidades de hormigas de las zonas quemadas son diferentes a las comunidades de hormigas de las zonas que no se quemaron. O dicho de otra manera, existen especies de hormigas, ¿vale?, que estaban más asociadas a las zonas quemadas y otras especies de hormigas que estaban más asociadas a las zonas que no se quemaron. Ejemplos, Jota. Dime ejemplos con nombres chungos y raros. Bueno, yo os lo digo. No sé si os va a gustar o no, porque son nombres chungos y raros, pero yo lo digo. Hay hormigas como, por ejemplo, las hormigas del género Cataglyphis, conocidas como hormigas del desierto, que les gustan los espacios abiertos. Por lo tanto, cuando llegó el fuego, quitó toda la vegetación del medio, abrió el medio y ahí estaban las Cataglyphis asociadas a zonas abiertas. Sin embargo, en las zonas que no se quemaron, había muchas hormigas de hábitos arborícolas o ligadas a la vegetación, como por ejemplo Camponotus lateralis, Crematogaster scutellari, que es una hormiga casi estrictamente arborícola, ¿vale?, que vive en las cortezas de los árboles. Claro, el fuego llegó, quemó las plantas, pues quemó los nidos de hormigas, ¿no? Y fijaos que aquí aparece mucho ten no sé qué, ten no sé cuánto, ten no sé cuánto. Bien, ese ten, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a un género de hormiga que se conoce como Tecnotórax, ¿vale? Que, bravo, te veo fino, ¿eh? Te veo fino. Tecnotórax que, bueno, en nuestro estudio tenía muchas especies y la mayoría de ellas estaban en las zonas que no se quemaron. Es decir, que cuando pasó el fuego, uno de los géneros más afectados fue este género, que tenía mucho número de especies en las zonas quemadas, apenas apareció, ¿vale? Y de una forma bastante similar ocurrió con esas funciones que las hormigas desempeñaban en el medio. De manera que, por ejemplo, un ejemplo tonto, esa función, ese rasgo de la historia de vida de nidificar en la vegetación estaba asociado más a las zonas quemadas o a las zonas no quemadas. Efectivamente, nos salió pues que estaba más asociado a las zonas no quemadas, ¿no? Obviamente, si nidificas en la vegetación. Pues bien, eso es lo que ocurrió. Entonces, este estudio que fue hecho en un
una colaboración de personas del CREAF, de un equipo de investigación del CREAF, junto con la Estación Biológica de Doña Ana, pues quedó tal que así, ¿vale? Y luego, después de esto, pues claro, yo me vine un poco arriba, ¿no? Y dije, ostras, me ha gustado mucho este estudio, me ha gustado mucho todo lo que está saliendo y todo lo que está aconteciendo, pues ¿por qué no nos damos una vuelta por la Andalucía profunda y ahora hacemos lo que os dije, la escala espacio-temporal? Vamos a hacer un muestreo, pues utilizando como sistema de estudio los sistemas de coníferas, ¿no? Los pinos. Ese es nuestro ecosistema, ¿no? Pero no pinos cualquiera, no, pinos que se han quemado, como he dicho antes, o bien recientemente, o bien que llevan quemados pues desde hace 40 años y ahora es pues una cosa diferente o parecía lo que había, ¿no? Entonces hicimos un muestreo en cada una de esas zonas, de esas 35 zonas a lo largo de Andalucía. Y el muestreo, que también se muestrearon abejas, ¿vale? En el estudio anterior también se muestrearon arañas, pero he dicho que venía a hablar de hormigas. Entonces, en este estudio, pues bueno, se utilizó también esas pitfall trap para hormigas, esas trampas de caída. Y aquí tenéis una pequeña representación de 15 de las zonas, de las 35 zonas que fueron pues muestreadas. Estamos hablando de zonas como Doña Ana, que el muestreo se hizo en el 2017, Doña Ana se quemó en el 2017, por lo tanto ahí tenemos un incendio desde año cero y luego incendio. Bueno, cuando hablo de incendio estoy hablando de zonas quemadas, ¿vale? No que yo me metiera ahí en el fuego como un bombero. No. Bien, y zonas quemadas como por ejemplo la de Alhama de Granada de 1975, es decir, había pasado pues un chorro de años, ¿no? Y entre medio, pues un montón de zonas, ¿vale? Quemadas en diferentes... ¿Y qué vimos? ¿O qué estamos viendo? Porque todavía estamos discutiendo esto, ¿eh? Pues vimos lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Pues en esta ocasión, pues resulta de que cuando hicimos estas curvas de acumulación de especies, pues así, grosso modo, nos dimos cuenta que la zona, recuerdo en rojo, las zonas quemadas, acumulaba mayor número de especies ahora que la zona no quemada. Cosa que en principio me gusta, ¿no? Me gusta al principio, porque yo, claro, una de las hipótesis era, claro, al llegar el fuego, ¿no? Y abrir la zona, pues aparecen nuevos nichos que son ocupados por otras especies de hormigas, por lo tanto aumenta la riqueza, ¿no? Iba compaginando, ¿no? Pero claro, no compaginaba mucho con el estudio de antes. Y claro, haciendo un análisis más profundo nos dimos cuenta que el fuego tuvo un efecto sobre la dimensión taxonómica, solo sobre la dimensión taxonómica. Es decir, no había diferencia en los índices que yo utilicé, no había diferencia entre zonas quemadas y no quemadas en la dimensión funcional, solo en la taxonómica. ¿Concretamente dónde? Pues en la abundancia, en el número de especies, la riqueza y la diversidad, cuyos valores eran mayores en las zonas que se quemaron con respecto a las zonas que no se quemaron. Había más hormigas, había mayor número de especies de hormigas y eran más diversas en las zonas quemadas. Y aquí en este mapa intento representar ese cambio en la riqueza. Básicamente os explico que hay un montón de color en este mapa, ¿vale? Pero a vista general lo que podemos ver es que abunda el amarillo, el naranja, la naranjita más fuerte y el rojo. Lo que nos está diciendo es que hay un aumento generalizado de ese número de especies en las zonas quemadas con respecto a las no quemadas. Y ahora viene el problema. No lo voy a decir con tristeza porque en eso consiste la ciencia. Y el problema es que este cambio en la riqueza no se explicaba por la edad que había pasado después del incendio. Incendio reciente, ¿no? De 1 año, de 2 años, de 3 años, de 41 años. No se explicaba por eso. Y tampoco se explicaba por la latitud, porque claro, era una escala espacio-temporal, ¿no? Vamos a jugar un poco con la latitud. Joder, tampoco lo explicaba la latitud, el sitio donde estaba. Ah, pues entonces la altitud. Tampoco lo explicaba la altitud. Entonces, ¿qué explica esto? Pues me lo vais a tener que decir vosotros, porque no lo tengo claro todavía. No lo tengo claro todavía. Parece que todo apunta a que, y ojo a la expresión que voy a utilizar, cada zona de estudio era de su padre y de su madre. Jota, me decías que eran sistemas de coníferas, sí, pero ¿cuántas especies de pino existen? Y ahora viene lo más gracioso, y es que aun teniendo solo 4 especies de pino en las distintas zonas, no en todas, sino en alguna había alguno, en otra había 2, en otra había solo 1, en fin, aun teniendo solo 4 especies de pino, todos no regeneran igual después de un incendio forestal.
Por lo tanto, el escenario que nos encontramos después del incendio a lo largo de los años puede cambiar bastante. Y por aquí va el tema encaminado, ¿vale? Por eso pongo aquí en revisión. No es que esté en una revista en revisión, ni mucho menos. Es que está en revisión por nosotros, porque estamos como locos buscando patrones aquí, ¿vale? No siempre... Nadie me dijo que iba a ser sencillo. Lo mismo trabajar con el lince era más sencillo. Puede influir pues, la velocidad de ese fuego, la temperatura de la señal modelo alcanzará según cómo haya penetrado. Efectivamente. Además, cada incendio tiene una serie de características. Bueno, es algo que no he contado, pero es verdad que cada una de esas zonas no fueron elegidas al dedillo, así al dedo, en plan porque me gusta y punto, ¿no? La verdad es que pasaron una criba importante. No solamente de las hectáreas, sino una criba incluso si el fuego era intencionado o no, si era un fuego de copa de superficie, muchas cribas, ¿no? Pero aún así se nos escapan cosas, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Puedes poner un botón de libro? Por supuesto. ¿No hay una alineación de las zonas que tienen mayor diversidad? Sí, pero esto engaña un poco. Engaña un poco porque es verdad que para hacer este mapa y para hacer la interpolación cuenta con algunas características, pero no con todo, ¿vale? Entonces aquí hay cosas que no cuentan como barreras geográficas y otro tipo de cosas que hacen que no puedas encontrar un patrón. Pero sí es verdad que se ve bastante bien esa tendencia, ¿vale? Sobre todo tenéis que hacer caso al color que hay alrededor de los puntos, y esos números no son el número de incendios del 1 al 35, sino es la edad que tiene en la zona quemada. Si es una zona reciente de 0, si es una zona muy antigua 41 y así, ¿no? Entonces puede engañar un poco. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar la interpolación del mapa, ¿vale? Entonces... Incorporando lugares zonas del estudio, por ejemplo, Sierra Bermeja, se ha quemado ese incendio también, esto debería pasar. Entonces, ¿vamos a incorporar más o bueno? Incorporar más, esa es la solución para todos los estudios en ciencia. Aumentemos el N, ¿no? Vamos a aumentar el N. Pero vamos a aumentar el N, también hay que aumentar el sueldo, también hay que aumentar los años de contrato, también hay que aumentar muchas cosas, ¿vale? Eso no se tiene en cuenta, ¿eh? Que, pues no lo he dicho, pero que esto me lo recorrí yo solo con ayuda de mi mujer, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero sí, tienes toda la razón del mundo, Nacho. Entonces, bueno, me seguí viniendo arriba, aún sin saber todavía lo que me estaba saliendo en el estudio anterior, y dije, venga, las relaciones de dominancia. Aquí, ¿quién parte el bacalao? ¿Qué hormiga domina sobre otra? Y bueno, no vamos a hacerlo en toda Andalucía porque haya dicho que hay ciertas limitaciones logísticas, vamos a llamarlas así, ¿vale? Pero, ¿por qué no hacerlo en 3 zonas de estudio? En la provincia de Huelva, que me cae relativamente cerca, donde podemos encontrar sistemas de conífera de pino piñonero, Pinus pinea, de zonas quemadas de 1 año, zona quemada hace 3 años y una zona quemada hace 5 años. Tenemos ahí 3 zonas quemadas en diferente edad, donde podemos estudiar cómo cambia esa jerarquía de dominancia entre las distintas especies de hormigas. Oye, interesante, ¿no? ¿O es que soy el único friki de la sala? No, de verdad, esto es interesante, ¿no? Porque digo, ostras, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Claro, se va regenerando el ecosistema, ¿no? Claro, las plantas van ahí tirando para adelante, van produciendo ya sombra y tal, y bueno, no sé, lo mismo, la jerarquía de dominancia es diferente al principio, el primer año, que conforme va pasando el tiempo, se van estableciendo en el ranking otras hormigas que dominan, ¿no? A mí me parece súper interesante. Entonces, claro, me vestí para la ocasión, temporada verano, porque de verdad hace un calor de muerte en Huelva, tío, de verdad, podían haber elegido las hormigas otra época de mayor actividad que primavera tardía y verano, en Andalucía, profunda. Pues sí, este sombrero me salvó la vida. ¿Y qué hicimos? Hicimos unos transectos, pero en este caso esos transectos no llevaban pitfall traps, que me encanta pronunciar esa palabra además, pero las pronuncio con la S y todo, para que quede más... No, utilizábamos cebos, porque yo no quería a las hormigas quietecitas para siempre. Yo quería ver a las hormigas activas, interactuando entre ellas, comiendo ahí, ¿no? Para eso hicimos unos transectos hexagonales, tanto en las áreas donde se quemó como en la zona testigo, y en cada vértice del hexágono poníamos un plot de 5 cebos con alimentos diferentes, desde atún en aceite de girasol, cuando no estaba tan caro, y agua con miel diluida,
semillas también. ¿Para qué todo este tipo de alimentos? Pues para cubrir un amplio espectro alimenticio. No todas las especies de hormigas se alimentan de lo mismo, ¿no? Entonces, estos plots de 5 sebos se puso en cada uno de los vértices de esos hexágonos que, como ya he dicho, son transectos que se hicieron tanto en la zona quemada como en las no quemadas. Y como estoy esperando hormigas vivas, ahí había que estar todo el santo día. Y cuando digo todo el santo día, digo todo el santo día. Debería haber hecho incluso el estudio por la noche, porque a esas temperaturas hay hormigas que incluso cambian el ritmo de actividad, ¿vale? Pero uno tiene también una limitación en cuanto a salud, ¿vale? Hay que saber separar entre lo que viene siendo, pues bueno, ¿no?, que salga un estudio guay y la salud de uno mismo. Entonces me conformé con hacer pues más de 20 horas cada día ahí, ¿eh? La cosa es que es curioso porque buscábamos, pues eso, ¿no? Buscábamos que las zonas más recientes, digo buscábamos porque uno siempre tiene sus hipótesis, pero como sabéis, el mundo de la ciencia te puede volcar todo y ponerlo todo patas arriba. Buscábamos que en las zonas más recientes, pues al haber una vegetación menos desarrollada, pues claro, el sol picaba más. Y como el sol picaba más, quizás las más dominantes en zonas donde no había incendio, ahí no eran tan dominantes porque era un poco más sibarita, ¿no? Y preferían más cubrirse en la sombra. Entonces vamos a dejarle la morralla a estas zonas que pica tanto el sol a las especies que son subordinadas normalmente, a las especies que son más oportunistas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues lo primero que ocurrió fue que tengo que explicaros cuando hablo de dominancia, ¿qué quiero decir? Eso es lo primero que ocurrió. ¿Y qué hablo? ¿Sabes? Estoy hablando de dominancia porque hay dos formas de medir, bueno, habrá más formas, pero yo utilicé dos formas de medir esa dominancia. Una dominancia ecológica, para que me entendáis, ¿quién abundaba más en los cebos que yo había puesto de comida? ¿Quién había más en esos cebos? Pues esa era más abundante, por lo tanto, esa era más dominante. ¿Vale? Y por otro lado, una dominancia comportamental. Esto ya suena más guapo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de quién parte la pana, quién parte el bacalao aquí, quién expulsa a la otra especie de hormiga cuando se encuentran dos en un cebo, ¿no? Pero bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto un vídeo valdrá muchas palabras más. Dominante subordinada. Mira lo que está haciendo con el gastro, el abdomen. Fijaos, mira cómo levanta el abdomen, señores y caballeras, cómo levanta el abdomen, ¿eh? Eso es una interacción en la cual se sabe perfectamente cuál es la dominante y cuál es el subordinado. Aquí, la dominante, ¿eh? Y fuera, a tu casa. Fijaos esta, cómo levanta también el abdomen. Pim, 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 pim. Se ha llevado el trocito de atún, pero se la ha llevado escardada, ¿eh? De nuevo la subordinada es mucho más grande. Fijaos aquí qué pasa, esto qué pasa. Jota necesita una cámara nueva, una cámara mejor que grabe mejor. Aquí qué está pasando, está cojeando, no puede desplazarse. ¿Por qué? Me voy acercando un poquito más. ¿Pero qué pasa aquí? Hay una hormiga que le está mordiendo el talón. Una hormiga que es casi la... Madre mía, es muchísimo más pequeña que ella. Fijaos. Eso es la forma que tenía de medir las interacciones. Una interacción era eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo a las especies dominantes van a echar a estas subordinadas, ¿no? Es lo que llamamos dominancia comportamental. Ahora sí, ¿qué vimos? Pues vimos algo que nos gustó y no nos gustó al mismo tiempo, pero que de alguna manera apoyaba los dos estudios anteriores. Y es que, ¿recordáis los circulitos rojos y verdes? Vale, eso nos gustó. ¿Por qué? Porque, oye, las comunidades de hormigas, es decir, las especies de hormigas asociadas a las zonas quemadas, eran diferentes a las asociadas a las zonas no quemadas. Había hormigas como, por ejemplo, las del género Cataglyphi, esas hormigas del desierto, las hormigas del género Aphanogaster, también hormigas del género Mesor, que son las que llevan la semilla en esos caminos tan largos que hemos visto muchas veces, dominaban en esas zonas o estaban más asociadas a esas zonas quemadas. Sin embargo, las zonas no quemadas, pues había una comunidad de hormigas diferentes, propias de hormigas que nidifican en la vegetación, y etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo con lo primero. De acuerdo con lo segundo, y esto no nos gustó tanto, y es que nos hubiera encantado que estas tres circunferencias verdes estuvieran pisándose las unas con la otra. Porque si eso era así,
significa que las 3 zonas de estudio, esa que tenía una zona quemada en 1 año y otra zona control, esa zona control que tenía una zona también que se quemó pero en 3 años, y esa zona control que tenía también pareja una zona que se quemó en los 5, esas 3 zonas control, como no se quemaron y tenía la misma especie de pino, tendría que tener la misma comunidad de hormigas. Leñe. ¿Y qué vemos aquí? Que cada una es de su padre y de su madre. Eso no me gusta tanto. No me gusta tanto. Hay otros factores a tener en cuenta, pero no me quiero enrollar, ¿vale? Como por ejemplo L-Um. Vaya tela con eso. De eso estamos hablando de Linepitema humile, la hormiga argentina, una especie exótica invasora que me estaba dando la lata en uno de los estudios. Pero bueno, salvo contando esos factores, fijaos cómo esas comunidades de hormigas de especies de hormigas son diferentes en zonas quemadas con no quemadas. Vamos a quedarnos también con eso, ¿no? ¿Y qué más vimos? ¿Esto qué es, Jota? Pero no os preocupéis, para eso estoy yo aquí, para que me escuchéis a mí. Yo pongo esto para apoyarme simplemente. Aquí lo interesante del asunto es que esto es un ranking de top especies dominantes ecológicamente, es decir, top especies más abundantes. De manera que en los primeros puestos vamos a tener las especies dominantes más abundantes en los cebos con respecto a los últimos puestos. Vamos a centrarnos solo en los primeros puestos. ¿Qué vimos? Pues vimos que en las zonas quemadas de los 3 sitios de estudio, el de 1 año, el de 3 y el de 5, tenían especies de hormigas en los primeros puestos que mira por dónde eran subordinadas, eran oportunistas. Especies de hormigas que cuando se encuentran en las zonas control con especies dominantes, ¿vale? Eran las que cojo el atún y salgo corriendo. Y sin embargo aquí eran las dominantes. ¿Por qué? Porque efectivamente en las zonas quemadas pues el paisaje ha cambiado, ¿vale? Y la apertura de la vegetación y la llegada del sol, que pica más, como he dicho, no es tan favorable para aquellas especies que en las zonas control son las dominantes, ¿vale? Algo un poco más complejo ocurre con la dominancia comportamental, ¿vale? Lo que sí se puede ver a simple vista, volvemos a tener un ranking de especies más dominantes, es decir, el ranking de las especies que parten el bacalao. Vamos a tener que la mayoría de esos cambios en la jerarquía de dominancia van a tener lugar, se van a dar en el sitio de estudio que pues tenía 1 año desde que ocurrió el incendio, ¿vale? Los demás en las primeras posiciones parecen más estables, ¿no? No obstante, estamos todavía buscando patrones aquí, porque es verdad que ha sido bastante complejo hacer esto, ¿no? Y nuestras hipótesis, no todas de ellas se estaban cumpliendo, y es por eso por lo que seguimos haciendo una revisión de esto. Entonces, así a modo de resumen un poco, ¿qué podemos sacar un poco en conclusión? Cuidado con las palabras hirientes, ¿eh? Vamos a sacar en conclusión algunas cosas, y es, oye, el fuego tiene un efecto sobre las comunidades de hormigas, es decir, las hormigas se pueden ver afectadas por el fuego, ¿vale? Hemos visto que se pueden ver afectadas negativamente, y hemos visto que se pueden ver afectadas positivamente también, ¿vale? E incluso hemos visto que la dimensión taxonómica y la funcional no siempre tienen que ir cogidas de la mano, no siguen una relación lineal. A veces puede ser influenciadas o afectadas por el fuego, las dos, y otras veces solamente una de ellas, como en el segundo estudio, ¿vale? Pero hay una cosa que es muy importante, y es que esto ahora mismo no se podría extrapolar a cualquier zona, porque como hemos visto, cada zona es de su padre y de su madre, y estamos hablando de comunidades de hormigas que son específicas en el hábitat en el que viven, ¿vale? Y 4 cosas que ahora mismo no comprendemos quizás en ese hábitat nos pueden estar cambiando, de manera que los resultados aquí obtenidos podrían compararse con zonas muy, muy parecidas, pero no con cualquier zona, en cualquier sitio de España o del mundo, ¿vale? Por supuesto, eso es muy importante. Y hay una cosa que tienen los 3 estudios en común, y es que a mí me mosqueaba un poco. Un investigador o un científico no deja de ser un detective. Y yo, en cada uno de los estudios, llegaba tarde a la escena del crimen. Siempre llegaba tarde. ¡Qué coraje!
Ya había pasado el fuego y cuando yo llegaba ya había quemado la zona. Ya había quemado la zona y lo único que podía hacer era compararlo con una zona testigo, con una zona control que no se había quemado, pero que lo mismo no era ni muy igual a lo que había, porque ya hemos visto esas diferencias que hay, ¿no? Entonces, claro, pues uno se pone muy contento cuando dentro del proyecto al que pertenece y al que pertenezco ahora actualmente, que es CIDIFO, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales, de repente pues se pone ahí en común y se alinean Javier Madrigal de Linía, Francisco Zenra del Infoca, ojo a lo que viene ahora, y Chin Cerdá, el que lidera el grupo de hormigas de la Estación Biológica de Doñana, pues se alinea los astros y dicen: ¿y por qué no hacemos quemas prescritas en Doñana? ¡Ostras! Madre mía, ¿eso qué es, chiquillo? ¿Va a quemar Doñana? ¿Qué me estás contando? Madre mía, qué hito histórico es eso. Pero ¿sabéis lo que es una quema prescrita? Tengo aquí un asterisco porque esto era una parte que quería hacerla un poco como sorpresa para que veáis cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? Una quema prescrita no deja de ser una quema controlada en la cual intentamos controlar, valga la redundancia, el fuego para, de alguna manera, dirigir ese comportamiento del fuego para cumplir unos objetivos deseados, ¿vale? Y esos objetivos pueden ser, pues bueno, pueden ser objetivos experimentales, puede ser lo que sea, ¿no? Eso es una quema prescrita, o una quema bajo condiciones controladas. En este caso, una quema experimental con objeto de favorecer el hábitat del conejo, que como todos sabéis, y ahora es cuando mi padre se pondría muy orgulloso, es presa clave del águila imperial y del lince ibérico. Mira, de forma indirecta, pues al final termino trabajando en algo parecido, ¿no? Y es que el conejo en Doñana está muy mal, está muy mal, pero al conejo le gustan las zonas de pasto y es verdad que Doñana no se toca, es sagrado y el matorral se envejece, ¿vale? Si no hay alguna herramienta como por ejemplo el fuego para rejuvenecer ese material, no vamos a conseguir ese tipo de zonas favorables para el conejo, ¿vale? Y esto, perdonadme la expresión, era la excusa, por lo menos para mí. Que me parece muy bien por el conejo, el lince y el águila imperial, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero para mí era una pequeña excusa. Se quemaron entre el 2021 y 2020-2021 6 hectáreas en total. Solo 6 hectáreas, no hemos quemado Doñana entera, no os preocupéis, ¿vale? Que aparecen, si tenéis curiosidad, aquí en rojo y en blanco. En rojo las de 2020, en blanco las de 2021. ¿Qué se quemó? Pues se quemó zonas como esta. Monte mixto. ¿Mixto de qué? ¿Un cóctel de qué? Pues de matorrales propios del Monte Blanco, como el Alinium, Alinifolium, y matorrales propios del Monte Negro, como por ejemplo las ericas, los brezos, ¿no? ¿Y cómo se llevó a cabo? Así, grandes rasgos. Pues con mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿vale? En todo momento, con muchísimo cuidado. Bueno, la elección de la zona fue una auténtica odisea, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podíamos interferir en proyectos que se estaban llevando a cabo en la reserva biológica, pero tampoco podíamos interferir en zonas denidadas de animales emblemáticos y no tan emblemáticos. Había que tener mucho cuidado con todo eso, ¿vale? Entonces, de la selección de zonas que estoy resumiendo de forma impresionante, nos quedamos con esa, ¿no? Esas que se perimetraron utilizando GPS diferencial, se llevó a un tractorista para que nos hicieran un cortafuegos alrededor y el fuego no pasara a las zonas donde no queríamos que se quemara, ¿vale? Y por supuesto fue en todo tiempo de la mano del Infoca, auténticos profesionales en quemas también prescritas, ¿ok? Que lo hicieron todo con mucho mimo y mucho cuidado. De hecho, en el 2020 se tenía pensado quemar 4 y una de ellas abortó, porque estaba aumentando la temperatura ese día y ya se veía un poquito, había algún salto de fuego, y se decidió abortar la última para no poner en riesgo. Esto es solo un ejemplo de tantos los que puedo decir. Este es el aspecto que tenía vista aérea y este es el aspecto que tiene esa zona perimetrada justo después del fuego. Pero como os he dicho, una imagen, si una imagen vale más que 1000 palabras, un vídeo con dron, imagínate cuántas palabras son. Me ha salido un pareado ahora mismo.
Pero claro, no quiero que os carguéis el vídeo entero, pero sí quiero que veáis esas dos zonas quemadas, que se ven bastante bien, y la zona que se está quemando justamente en el momento en el que el dron está volando. Pues si no sé cómo hacerlo, probablemente os tengáis que cargar el vídeo entero, Aquí debería haber una barra para adelantar el vídeo. ¿Se ha parado, verdad? Vale. Bueno, vamos a darle un poquito de... vamos a darle un poquito, no es tan largo, pero bueno. Ahora el dron se empieza a acercar y bueno, se aprecia perfectamente cómo se va quemando de una de las esquinas hacia adelante, en una línea, un frente abierto en el que van con sumo cuidado con una especie de como de garrafas, ¿vale? Se llaman colas de cerdo, que tienen... Bueno, ellos lo llaman antorcha, pero yo la verdad que cuando me dijeron que iban a traer antorchas, yo de verdad pensaba que iban a traer de estas antorchas medievales y que iban a hacer así. Y cuando me veo de verdad una garrafa roja con una colita de cerdo, digo, ¿eso qué? Pues eso, ahí tenían el combustible, que era una mezcla entre gasolina y gasoil, y... ¿Perdona? Yo hablé con mi madre y digo, mamá, asómate a la ventana, azotea, perdón, desde San Lucas de Barrameda, y digo, que lo mismo ve la columna de humo, pues ahí estoy yo. Pero no llegaba tan lejos. Bueno, ahora el dron se va acercando y se ve, pues bueno, aquí veis aquí están los dos camiones cisterna, los camiones con el agua preparados. No hizo falta hacer nada del otro mundo. Luego, además, después de que la quema pare, aunque no haya fuego, se pasa la manguera por toda la zona y bueno, estaba todo bajo condiciones más que controlables, ¿vale? Pero bueno, todo esto lo cuento porque ha sido una experiencia increíble. No lo esperabais que fuera a hablar de fuego ni de quemas prescritas, pero una experiencia increíble. Fijaos, yo creo que yo estaba por aquí en este momento. Ya tienen que correr mucho, porque a eso justamente íbamos, ¿no? Y es que, ¿qué era esto para mí? Jolín, macho. Pues era la oportunidad de, por una vez en la vida, no llegar tarde a la escena del crimen. De por fin poder hacer un muestreo previo a la quema prescrita y luego, después de la quema prescrita, un muestreo, monitoreo continuado, al menos durante un año entero, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía no tenemos resultados, ya se han hecho los muestreos del primer año completo y bueno, así un poco como anécdota, pues deciros que las hormigas epígeas, las hormigas que nidifican en el suelo, sobreviven al incendio, al menos a incendios de baja intensidad, porque la arena es un material bastante aislante, a partir de unos 10 centímetros aproximadamente, y en esa época de año estaban a cierta profundidad, pues las hormigas sobrevivían. Lo curioso, lo interesante es qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas hormigas salen al exterior y se encuentran con un escenario completamente diferente al que tenían cuando se refugiaron en sus hormigueros? Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Así que, bueno, esto era todo lo que tenía para vosotros. Espero no haberos aburrido mucho con los últimos estudios y con algunas palabras que otra técnica. Y deciros que estoy, bueno, a vuestra entera disposición. Ahora mismo, ¿vale? Pero yo tengo una hija de 8 meses y yo me tengo que ir. Aquí no me voy a tener siempre, a no ser que me invitéis otra vez, ¿vale? Ahí lo dejo otra vez. Pero me tenéis a vuestra entera disposición en las redes sociales, en las cuales soy bastante activo. De hecho, es el lugar donde conocí a Nacho Pardinilla. Hoy lo estoy desvirtualizando. Y me podéis preguntar lo que queráis. Por favor, no mandarme fotos por privado con un punto negro preguntándome la especie de hormiga, ¿vale? Porque os vaya a llevar una decepción. Porque no voy a saber lo que es, ¿vale? Bueno, hasta aquí.